¿Qué pasa si tienes ingresos en casinos? Si apuestas, ya sea presencial o de forma digital, y tienes ganancias. ¿Hay que pagar impuestos? ¿Hay que hacer declaración? Aquí te lo digo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo y vamos a ver en este video cuál es el procedimiento para pagar impuestos si tienes ingresos por apuestas, por jugar en casino, por ejemplo. Estos son de los temas que me gustan un montón porque no son tan comunes, no todo el mundo juega casino, pero hay quien hasta se dedica a eso. Entonces, espero que te ayude. La primera pregunta y la más fácil, ¿debo pagar impuestos? Rápido, la respuesta es sí, sí se debe pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la ley lo indica. ¿Qué indica la ley? Es decir, si tu patrimonio crece o tienes acumulación de riqueza dentro del país, estás obligado a contribuir con el gasto público. ¿Cómo? Pues a través de pagar impuestos. ISR básicamente, impuestos sobre la renta. Y el casino es una actividad, o bueno, las apuestas es una actividad que genera riqueza, que puede aumentar tu patrimonio. Obviamente también podrías perder todo, pero bueno, pues tienes la posibilidad de incrementar tu patrimonio. En algunos casos hasta incrementarlo por mucho en tiempos muy cortos. Entonces, por esa razón, se pagan impuestos. Algunas veces me han preguntado de por qué si ese no es un negocio, no es una actividad. Y pues la respuesta es esta, que incrementa tu patrimonio. Y a los casinos, hacer una institución que puede ser legalizada, es decir, que la ley le da la autorización a una empresa de hacer eso, de organizar juegos con apuestas, pues entonces lo convierte en una fuente de ingreso lícita. Por lo tanto, pues se pagan impuestos. ¿Cómo se pagan impuestos? Bueno, básicamente es por el monto que tú ganas, pero hay ciertas particularidades. ¿Cuáles son los requisitos para yo saber si pago impuestos? Pues los que decíamos. Básicamente, pues que estás teniendo un ingreso, que estás teniendo una acumulación de ingreso o estás incrementando tu patrimonio. Aunque ese patrimonio después te lo gastes. Es decir, lo que ingresas y crece tu dinero que tienes en la bolsa, luego te lo vuelves a gastar, pues sigue siendo una acumulación. Entonces, por eso se tiene que pagar impuestos. Para ingresos por apuestas, por loterías, por ejemplo, está, de hecho, hay una sección muy particular dentro de la ley donde se trata todo esto. Los ingresos por ganancia de loterías, que te ganes un auto, que ganes dinero en efectivo, que ganes un concurso, ya sea organizado por un particular o un público, o casinos como tal, juegos con apuestas, de máquina, de ruleta, de cartas, etc. No importa el nombre que le des, pero pues siguen siendo apuestas, ¿no? Entonces, en esta sección se especifica cómo tiene que ser y te lo voy a desglosar muy rápidamente. Ok, lo primero a saber es, como persona física, el casino que esté legalmente registrado, ya sea un casino virtual o un casino presencial, tiene la obligación de retenerte impuestos por las ganancias que recibas y por tanto emitir una constancia timbrada ante el SAT de eso, de la retención que te hizo. Lo que te debe de retener es el 1%, siempre y cuando dentro del estado donde te encuentres, la ley estatal no cobre más del 6% por este tipo de ingresos o de ganancias, que es por apuestas. Por ejemplo, en la Ciudad de México o Estado de México es menos, bueno, es el 6%, por lo tanto, en los casinos de aquí, que es donde más hay, es la mayor aglomeración de ese tipo de negocio, te retendrían el 1% de tus ganancias. Si están en otro lugar donde se cobre más del 6% en la ley estatal, en la ley local, entonces en la ley federal el impuesto crece hasta el 21%. Se va mucho, mucho más arriba. Entonces, muy importante ver dónde está el casino para esta primera regla. Ahora, hay otra segunda regla. Este 1%, suponiendo que estés en la Ciudad de México, Estado de México o en algún lugar de la República donde el estatal sea abajo del 6%, esta retención del 1% que te debe de hacer el casino se consideraría definitiva. Se le llama definitivo cuando te quitan ese impuesto y ya no tienes que pagar nada más ni hacer ningún cálculo. A eso se le llamaba definitivo. Y provisional se le llama cuando te quitan una parte y luego tú todavía tienes que calcular si te corresponde pagar más. Si de ese 1% se considera definitivo siempre y cuando tú tengas ingresos entre eso y donaciones por más de 600,000 pesos anuales y tengas que informarlo en tu declaración anual. Ejemplo, digamos que ganaste una herencia de algún familiar y esa herencia fue de 500,000 y luego en casinos ganaste 150,000 pesos, entonces tienes 650,000. Ya estás obligado a informar todos estos ingresos en el anual, que solo es informativo, no te genera un pago de impuesto adicional. En ese caso, del casino ya no pagarías nada extra, pero no es el caso de la mayoría. No todos tenemos ingresos tan altos por herencias, por el mismo casino y demás, que suban los 600,000 pesos anuales. Entonces, si es así y es abajo de esos 600,000, se considera que la retención que te hizo el casino es provisional.
solamente es una parte del impuesto. Toda tu ganancia la debes de acumular a tus otros ingresos. Acumular se le llama que para calcular tu impuesto se va a tomar en cuenta todo lo que ingresaste, ya sea que tengas un empleo formal, tengas salarios o que tengas negocios, que generes alguna ganancia a través de actividad empresarial, de reciclo y demás, ¿no? Entonces, lo que ganaste en casinos debe acumularse dentro de pues, todos tus demás ingresos. Por lo tanto, pagar depende en qué régimen estás. Si estás en salarios, es los que tienen una tasa mucho más alta comparada con la demás población de negocios. O si tienes un negocio, pues conforme al impuesto que pagas en tu negocio. Si en tu negocio pagas 20% ya anualizado, pues eso es lo mismo que vas a pagar por las ganancias que tuviste del casino. Y por último, dato importante, también en la ley, esto en otra ley, que es la ley del IVA, se puede encontrar que este tipo de ingresos son exentos de IVA. Entonces, bueno, al menos ahí te puedes dejar de preocupar, no lleva IVA estos ingresos, entonces no tienes que moverla ahí nada, solamente del ISR. Como paréntesis, para que tengas el dato extra, los casinos todavía pagan otro impuesto, que es el IEPS, el impuesto para productos y servicios especiales, y es del 30%, es muy alto, es como si fuera alcohol casi, debido a que es pues una actividad de ocio puramente. Pues le pusieron un montón de impuestos, ¿no? En este caso el IEPS, 30%. Y dato súper importante también, digamos que tú tienes ganancias de un casino, pero ese casino no está legalmente registrado y no tiene los permisos federales y estatales para funcionar. ¿Qué crees que es delito? Que tú tengas ganancias